Quiero compartir con ustedes un mensaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo 2. Y voy a leer un versículo muy breve en el capítulo 2, el versículo 5. Dice así: más vale que usted no se mueva, más vale que usted no se mueva, que se quede ahí, porque esta es la respuesta a su oración. Esta es la respuesta a lo que usted está experimentando en este momento. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero definir antes de iniciar esta exposición de la palabra de Dios un término que va a ser determinante a lo largo del mensaje. Es ser atrevido, es tener esa actitud de atreverse. Y la definición es aquella persona que no siente miedo o temor de realizar acciones que implican riesgo. Una persona atrevida es aquella que no tiene miedos, no tiene temores de realizar acciones que implican riesgo. Y hoy quiero que compartamos acerca de esos atrevidos que han llamado la atención de Dios mediante su fe. Aquellos que han estado dispuestos a atreverse a hacer lo que otros por miedo o por temor no se hubieran atrevido a hacer. Estamos leyendo un texto ubicado y quiero que consideremos, hay personas a lo largo de la vida que alcanzan metas, hay personas que alcanzan logros y otros que no. Usted y yo somos testigos de ello. Y la diferencia entre uno y el otro es que el primero se determinó a tomar acción, a dar pasos que lo condujeran hacia ese objetivo. Tomaron disciplina, se cohibieron de hacer algunas cosas o se propusieron comenzar a hacer otras. Pablo, de una manera mucho más metafórica, lo dice de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, la metáfora que él emplea, que Pablo emplea, es la de un atleta que se dirige hacia la meta y se olvida de todo lo que ha logrado, de todo lo que está atrás, de quienes están, de lo que hizo, lo que no hizo. Se enfoca en la meta, en el objetivo, y sin importar qué tanto tenga que dejar en el camino, se atreve a conducirse enfocadamente hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el deseo de su corazón. Quiero ser un campeón de la Fórmula 1, quiero ser un atleta de primer nivel, quiero ser un profesional, quiero ser un experto en esta área, quiero convertirme en el mejor técnico del país, quiero convertirme en el mejor inventor de la época. Y se enfocan y se dirigen hacia la meta. Esto es lo que Pablo recrea a través de este recurso literario en la carta que escribe a los Filipenses en el capítulo 3. Ahora bien, este puede ser el caso nuestro. Tenemos dos opciones hoy. O somos de aquellos que logran alcanzar una meta, un objetivo, un deseo del corazón, cual fuere, por supuesto, en la voluntad de Dios, o somos de aquellos que ven a otros alcanzarlos, lograrlos, llegar a. Y a través de la palabra de Dios vamos a identificar cuál es el factor que requerimos, qué es lo que nos permitirá llegar ahí. Porque seguramente usted que está del otro lado, sí que desea llegar a algún lado, sí que desea
obtener algo de Dios, que Dios haga algo en particular en su vida que no lo pudiera hacer nadie más. Hay cosas que pueden hacer por nosotros. Nuestros padres nos alimentan, nos sostienen, se preocuparon por un techo, por vestirnos, por alimentarnos, por educarnos. Y eso es lo que ellos pudieron hacer por nosotros. Pero hay otro aspecto de nuestras vidas en el que absolutamente nadie va a poder hacer por nosotros, excepto nosotros y la ayuda incambiable, la ayuda indispensable de Dios. Jesús entra a Capernaum y rápidamente se extiende el voz a voz. Usted sabe que rápidamente las noticias corren en las poblaciones. Y le dijeron, Jesús está en aquel lugar. Y la gente presurosamente llegó, se amotinaron, se agolparon, se reunieron, se congregaron ahí alrededor de Jesús. Porque Jesús siempre llamará la atención por lo que Él es. Y se amontonaron, había tanta gente que hasta la puerta estaba atestada de individuos. Hasta ahí la historia parece muy normal y la mayoría de nosotros la sabemos. Jesús está ahí. Pero hay alguien que está en un lecho, está paralítico, está teniendo problemas en sus extremidades. No puede sostenerse en pie por su propia fuerza. Aunque quisiera, no podría hacerlo. Ya se salía de su resorte, ya se salía de sus habilidades, de sus capacidades. Y ahora necesitaba que alguien hiciera algo por ellos, o por él específicamente. Y a unos muchachos se les ocurrió hacer lo impensable, romper con la norma, romper con lo que se debe hacer. Hay que llegar y pararnos en la puerta y tratar de abrir espacio a ver si nos dejan entrar. Pero alguien dijo, no, eso se va a demorar mucho, tal vez pudo alguien decir, o alguien dijo, no nos van a dejar entrar definitivamente, porque ¿quién quiere perder su puesto cuando está cerca de Jesús? Estos muchachos se dispusieron a subirlo al techo. Y cuando lo leemos, esto suena como algo muy rápido. Pero imaginémonos el ejercicio que hay que hacer. Lo que se requiere para poder poner a alguien sobre un techo. Solamente una persona con sus facultades normales, subirse al techo ya es un riesgo. Ya es una dificultad superlativa. ¿Quién se quiere subir a un techo? Qué fácil es subirse a un techo. Nadie diría eso. A menos que tenga que lo haya practicado por muchas veces. Pero ese no era el ejercicio el profesional de estos muchachos. No lo dice la Biblia. ¿Quién sabe cuántas piruetas les habrá tocado hacer y sin dejar que el enfermo se les caiga de la camilla, del lecho, de la cama en la que lo tenían? Tal vez alguien dijo, vamos a hacer una cuerda y yo lo amarro de esta punta y tú de la otra, y mientras yo jalo hacia arriba, ustedes lo sostienen, y yo quiero que usted por un momento me ayude a ir a la escena y se imagine qué se le hubiera ocurrido a usted hacer para subir al techo a un paralítico. No hoy, en tiempos de Jesús, cuando no habían grúas como las que tenemos hoy, tan técnicas, tan sofisticadas, cuando no habían cuerdas como las que hoy tenemos tan sofisticadas. ¿Qué se le hubiera ocurrido a usted? Claro, alguien debe estar aquí diciendo, hay una historia más. Esto ya yo me lo sé de memoria. Pero del otro lado tiene que haber un grupo aquí importante que está diciendo, aquí viene lo que Dios tiene para mí. Esto es lo que yo he estado esperando. Aquí viene lo que Dios quiere para mí. Y más vale que usted se acelere a compartir este mensaje, porque alguien más como usted necesita oírlo.
Y entonces logran con mucha pericia subirlo. Lo logramos, lo pusimos en el tejado, en el techo de aquel lugar donde está Jesús. Pero ahora tenemos que romper una propiedad privada. Ahora tenemos que hacer un daño a un edificio que no es nuestro. Tal vez alguien dijo, no, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a dañarle el techo a nuestro vecino? No, me voy a meter en problemas, van a hablar con mi papá, me van a llevar ante un juez por daño en bien ajeno. O alguien dijo, no, necesitamos una herramienta fuerte aquí que logre romper esta estructura, logre romper esta madera, cualquiera que haya sido la materia que existía ahí, que había que romper, que había que perforar. No era un hueco pequeño, tenían que hacer una abertura suficientemente amplia para meter una camilla. Y cuando Jesús está hablando, dice la Biblia, la palabra, por supuesto no tenía la Biblia que usted y yo tenemos en la mano. Él estaba escribiendo lo que usted y yo estamos leyendo hoy en el Nuevo Testamento. Seguramente tenía algunos textos, el Pentateuco tal vez, o sus palabras. Yo me inclino por decir que Él, que es la palabra, estaba impartiendo esa palabra, esa misma palabra por la que fueron hechos los cielos y la tierra. Y mientras Él impartía la palabra, yo me imagino al auditorio en silencio, atento, como usted está ahora mismo, porque sabe que Dios está hablando en su corazón. Estaban atentos, oyendo a Jesús, embelesados, enamorados de todo lo que decía el Señor. Y cuando ellos están ahí, empieza a sonar un ruido en la parte superior del auditorio. ¿Qué será? ¿Qué será? Y empieza a sonar algo que perfora, que rompe, que abre el espacio. Cuando están ellos haciendo esto, me imagino que de la turba, de la multitud que estaba ahí, alguien tuvo que haber salido a mirar desde el techo qué ocurría. Sobre todo el dueño, ¿qué están haciéndole a mi propiedad? La Biblia no lo registra, pero es apenas obvio que si alguien va a hacer daño en una propiedad ajena, alguien tiene que salir de la multitud a ver qué es lo que ocurre. Pero a ellos no les importó, parece que nadie fue tan intrépido como para subirse al techo y hacerlos descender. Quién sabe cómo se habrán ingeniado para lograrlo. Pero una vez que logran romperlo, no lo rompen al punto que hagan daño en la humanidad de Jesús. Parece que se sabían en qué lugar debían hacer el hueco sin hacer el menor daño en la humanidad de Jesús. Esto es todo un plan, pero la Biblia así lo registra y nosotros debemos interpretar la Escritura con claridad. Porque no es nada más que es un acontecimiento que ocurre tan sencillo como lo leemos. Por supuesto, se retraen, se sustraen algunos detalles, porque si no la Escritura serían muchas enciclopedias de la Biblia. Pero ya que logran descender a aquel enfermo, abrieron el hueco. ¿Cómo lo hacemos bajar sin que se nos caiga? ¿Cómo hacemos ahora que su peso no nos lleve a nosotros a soltarlo y que termine convirtiéndose de un enfermo a un cadáver? ¿Cómo logramos medir la fuerza para ir soltando gradualmente esa cuerda? Para hacerlo bajar de manera pausada, de tal forma que llegue al lugar indicado donde Jesús puede hacer el milagro. Todo esto que le estoy mencionando es una verdad. Eso sería lo que ocurriría en la escena. Logran ponerlo cerca de Jesús. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario. 4 muchachos, 4 atrevidos muchachos, logran saltar una multitud, entre la cual habían escribas
Aquellos que se mofaban de saberse de memoria la escritura y compartirla, interpretarla, transcribirla, que no se perdiera ese legado textual. Aquellos que debían tener una apariencia de sabiduría y de elocuencia. Ellos estaban haciendo parte de la multitud que estaba agolpada frente a Jesús. Pero eso no impresionó al Señor. Eso no llamó la atención del Señor. No llamó la atención del Señor que hubiera gente incluso en la puerta parada escuchándolo. No llamó la atención de Jesús que hubiera una multitud con conocimientos profundos del Pentateuco. La Biblia dice que hubo un factor, y es el factor que usted y yo necesitamos hoy abrazar, pero no de cualquier manera. Abrazarlo para ponerlo en acción como aquellos 4 muchachos. Porque su Biblia y mi Biblia dicen que Jesús no al ver a los muchachos, al ver un factor que estaba en ellos. Yo quiero que usted me acompañe a clarificar esta expresión que la Escritura nos deja con énfasis. Jesús no se impresionó por la enfermedad del muchacho. A Jesús no tuvo que sentarse a hacer una junta médica, considerar médicamente cuáles eran los problemas de aquel individuo que estaba en el lecho, que consideraran por qué parte tenían que operar, cuál era el trasplante que debían hacer, cuántos donantes requerirían, cuál sería el músculo que deberían intervenir, cuántos hospitales podrían aportar para poder realizar aquella solución médica que requería aquel muchacho paralítico. Eso no impresionó a Dios, eso no hizo parte de su agenda cuando hace la evaluación de la escena. Lo que llama la atención de Jesús es la fe que vio en ellos. La fe que vio en ellos. Razón tuvo el escritor a los hebreos cuando dijo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Permítame meterme a su vida a través de la fe. A Jesús no le interesa si has metido 200 aplicaciones para tener un trabajo. A Jesús no le interesa si te estás quedando viejo o vieja y no has encontrado pareja. A Jesús no le interesa si en tu cuenta, cuando metes la tarjeta y reclamas por tu saldo, tu balance, en tu cuenta es 0, 0, 0, 0, 0. A Jesús no le interesa en lo más mínimo tu elocuencia o tus títulos o tus pergaminos o los míos. A Jesús absolutamente nada de eso le llama la atención ahora mismo. Hay un solo factor que impresiona a Dios y es el único factor del cual está Él interesado, en el cual Él está interesado en enfocarse: la fe tuya y la fe mía. Porque ese es el vehículo mediante el cual Él envía el milagro, la provisión, el recurso, la puerta que se abre, los mares que se abren, los paralíticos que se levantan, los muertos que resucitan. Es a través del mecanismo de la fe. Y por supuesto es posible que carezcas de ella ahora. Es posible que haya un poquito, apenas un poquito de fe en tu vasija donde acumulas tu fe. Pero quisiera, en el nombre de Jesucristo, que tu corazón ahora mismo se abriera y se dispusiera a que un río de fe fuera depositado en esa vasija que tienes ahora mismo. Ahí en ese lugar de tu corazón donde anida la fe.
Porque eso es lo único que va a mover a Dios. Dicho de otra manera, lo que hizo que esos muchachos se atrevieran a hacer toda esa hazaña no fueron sus músculos, no fue su elocuencia, no fue su juventud nada más. Fue la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Ellos sabían que si metían al muchacho iba a haber un milagro. Porque la certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían una convicción clara de que metían al muchacho por el techo y que él salía por la puerta. Ellos no bajaron por el hueco donde metieron al muchacho. Yo me atrevo a asegurar que esos muchachos bajaron al muchacho y bajaron el techo y lo estaban esperando con sus brazos cruzados en la puerta. Porque sabían con seguridad que el que había sido descendido ante Jesús iba a salir con su camilla al hombro y luego se irían a disfrutar de la hazaña tan impresionante que habían logrado, no por sus fuerzas, sino a través de la fe. Hoy alguien necesita oír este mensaje. Hoy alguien necesita oír con claridad que Jesús no está esperando que tu oración se dirija hacia la enfermedad, hacia la parálisis, la dificultad que anida en tu entorno. Lo único que Él está interesado es que tú te pares frente a Él o te postres ante Él con una fe que llame su atención. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, es decir, los observó, me parece verlo como con una sonrisita, y los observa e inmediatamente se dirige al paralítico, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. ¡Guau! Esto es algo maravilloso. No había nadie en la época que pudiera decir eso. Eso fue disruptivo, eso fue atrevido, eso fue impresionante. Los escribas empezaron a jalarse sus vestiduras, se empezaron a enojar, ¿cómo es posible? Y empezaron a chismear entre ellos, porque eso es lo que ocurre cuando alguien tiene fe. ¡Ja! ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a dar un esposo, una esposa si tú eres un viejo? ¿Quién se va a fijar en ti? ¿Cómo se te ocurre que el Señor te va a dar un puesto, el puesto que tú esperas, si tú ni siquiera tienes un título? ¿Cómo se te ocurre que vas a tener una casa si apenas ganas un salario muy básico? ¿Cómo es posible que te vas a levantar si ya te dijeron que estabas desahuciado, desahuciada? ¿Cómo es posible que eso vaya a ocurrir? Aparecieron los escribas y es muy probable que quienes digan esto son los que se hacen ver como que tienen muchísimo conocimiento de algunas verdades. Pero aquí no importa nada de eso. Jesús estaba resuelto a callar a toda esa multitud. Permítame decirlo de otra manera. Esa multitud se agolpó ese día para recibir un tapabocas del milagro sobrenatural que es capaz Dios de hacer cuando ve a alguien que tiene fe. Tal vez el gran sermón de la noche no fue lo que Jesús estaba diciéndoles antes de que apareciera aquel paralítico con aquellos atrevidos muchachos de fe. El gran sermón de la noche fue que un muchacho subió por el techo paralizado y salió caminando en medio de la turba. Hoy, todo lo que está a tu alrededor, que parece que te están viendo como si tuvieran 4 ojos, esperando que sueltes tus manos y las tires como el perdedor, como la perdedora. Aquellos que están esperando que fracases, que no lo hagas, que no te funcionen las cosas. Sabes, tú crees que están agolpados ahí, te sientes avergonzado, atemorizado. Pero el Señor te ha permitido que se pongan alrededor tuyo para que sean testigos oculares de lo que Él va a hacer
hoy en tu vida. No mañana, hoy. Hoy alguien va a recibir la respuesta porque el Señor va a llenar su fe y va a ser algo sobrenatural. Amigos, tú que estás ahí, que te preguntas por qué no pasa nada en mi vida. Dios te quiere alimentar tu fe, porque la fe es un recurso que se alimenta a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios activa la capacidad de oír y esa capacidad de oír nos alimenta y nos hace acrecentar nuestra fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el Señor dijo, no se preocupen, no estoy blasfemando, no estoy aquí haciendo un teatro. Quiero mostrarles a ustedes qué es más importante, perdonar pecados que sanar. Porque hacer un milagro físico para mí es algo como que hago así. Pero meterme al corazón, saldar una deuda de pecado, implica que la culpa de ese individuo tuvo que haberse puesto sobre otro individuo, porque el pecado necesita ser pagado. Porque el pecado necesita ser pagado, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Así que yo entré a su corazón, saqué su culpa, su deuda, la puse sobre mí, lo limpié, lo sané, lo curé. Hice algo que nadie puede hacer: perdonar. Decir, no te preocupes por eso, yo pago. Y luego que hice eso, le sané su cuerpo. Muchacho, a ti te digo, levántate y anda. ¡Wow! Esto es algo que me parece que nos debe sacar ese wow. Cuando nos sorprendemos, decimos, uy, Dios mío. O decimos, uff. O decimos, Dios mío. He venido aquí en esta noche con autoridad espiritual, bajo la unción del Espíritu Santo, para decirte a ti, la fe que tú tienes tiene la capacidad de convertirnos en gente atrevida para creerle a Dios, para movilizarnos. Y alguien debe estarse preguntando, ¿pero qué hago? Ponle piernas a la fe. Ponla a moverse. Como la joven que sin tener esposo le escribió una carta a su esposo. Como la joven que sin tener esposo compró la tela para su matrimonio. Como aquel que sin tener carro se fue a mirar los carros y a decirle, Señor, este es el que yo quiero para mí. Como aquel que se fue y metió hojas de vida y dijo, un momentito, permítame hablar con el gerente general de la compañía. ¿Pero por qué? Necesito hablar con él. Y cuando se sienta ante el gerente le dice, yo he venido aquí porque Dios me trajo. Y él me dijo que si usted me daba esta cita y le dejaba ver mis habilidades, usted iba a entender que la bendición de Dios reposa sobre mí. Y si la bendición está en su negocio prospera. Deme una oportunidad y le garantizo que lo que usted ponga en mis manos van a caer en las manos de Dios. Y lo que cae en las manos de Dios es bendecido, crece, se multiplica en abundancia. Como aquella mujer estéril que hoy se va a levantar y le va a decir al Señor, hoy creo que ha llegado mi día. Se levantó y dijo, Señor, ya me quebranté en tu presencia, así que creo que tú me vas a dar el deseo de mi corazón. Y la Biblia dice, y Jehová se acordó
de lo que ella le pidió. Se acordó de ella. Como aquel que es capaz de hacer locuras con tal de ver con certeza lo que no está a la vista pública. Estoy aquí para decirle, esa es la respuesta a su oración. Esta es la respuesta a su necesidad. La fe nos convierte en personas atrevidas. Atrevidas. O cómo pudiéramos llamarle a esos muchachos. Pongámosle un adjetivo. Locos. Me parece que el adjetivo corresponde a la realidad. Que no siente miedo o temor a realizar acciones que implican riesgo. ¿Usted se imagina qué iba a pasar si Jesús no sanaba a ese muchacho? Iban a ser la vergüenza de por vida del pueblo. Ellos iban a ser la vergüenza de toda esa multitud que estaba ahí juzgando su acción. Pero a ellos no les importó correr ese riesgo e hicieron lo que debían hacer porque su fe los movió a ser atrevidos. Si trajéramos a Zaqueo, Zaqueo nos diría, ¡ja! Yo digo amén a lo que usted está diciendo, hermano Gustavo, porque yo no podía ver a Jesús. Había una multitud que me impedía ver a Jesús. Yo era un personaje de baja estatura. Y yo dije, tengo que ser atrevido para alcanzar y llamar la atención de Jesús. Así que me voy a subir a un sicómoro porque necesito ver a Jesús. Y había una multitud tratando de llamar la atención de Jesús, decirle, sí Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy a los pobres, había gente tratando de ser impresionante con Jesús. Pero Jesús se acercó al sicómoro y alzó su mirada para conectarse con la necesidad de aquel pequeño individuo. ¿Qué pudiéramos decir de aquella mujer con un flujo de sangre que había consumido no solamente su integridad, pero había consumido sus recursos económicos, su fe, sus esperanzas, su juventud, sus anhelos, sus deseos? Todo estaba consumido a través de un flujo que le había quitado los años más preciados de su vida. Pero su fe, aleluya, su fe fue atrevida al punto que no le importó que aunque le llamaban inmunda, aunque tenía unas vestiduras que la identificaban, era la inmunda del pueblo. Como pudo, se acercó a Jesús. Aleluya. Y tocó solamente el borde. Porque ella decía, soy tan atrevida que ni siquiera necesito tocar a Jesús. Porque Él es tan grande y tan misericordioso que puede responder a mi necesidad. Porque Él es tan grande y tan sublime que puede responder ante mi flaqueza. Solo necesito tocar la tela que está tocando a Jesús. Y puso su mano en el borde del manto. Aleluya. Y su atrevimiento, su osadía llamó la atención de Jesús. ¿Quién me ha tocado? Aquí hay alguien que me ha... Señor, pero si todos te hemos tocado, aquí hay una multitud que te aprieta. Oh, una atrevida me ha tocado. Una mujer con una fe atrevida ha cruzado la multitud. Y me ha tocado. Note usted que ella no tocó a Jesús, tocó el borde del manto. Pero Él está diciendo, esa mujer tenía tanta fe que se metió hasta mi interior con su fe. Y me tocó adentro. Llamó mi atención.
Alguien en esta noche, yo creo que necesita urgentemente, que su fe se vuelva en una fe que lo convierta en una persona atrevida para hacer algo para Dios. Y si no es suficiente estos argumentos, permítame ya llevarlo a la escena con la que concluiré este mensaje. Jesús va pasando y hay alguien que a través de sus sentidos del oído muy afinado y muy desarrollado por su carencia de la vista, empieza a oír entre la multitud que viene Jesús, que Jesús viene por ahí. Y no tuvo otro recurso que nadie me va a llevar, la multitud no me va a dejar llegar ahí, tal vez me pierdo, ¿qué hago? Mi visión se acabó, mi visión se apagó. Ya no alcanzo a ver lo que quisiera ver, ya no puedo ver, disfrutar de lo que veía antes, porque la Biblia dice que evidentemente él en algún momento pudo haber tenido la vista, pero la Biblia dice que la recobró. Así que él logra, como puede, empieza a gritar, tal vez menos intensamente, pero la Biblia dice, usa un adjetivo muy contundente. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Empieza a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y muchos, es decir, muchos significa que tal vez ellos podían un poco menguar la intensidad de su voz. Le reprendían, le llamaban la atención para que callase, pero él clamaba mucho más. Entre más me digan que no lo voy a lograr, entre más me digan que no lo haga, yo voy a ser más atrevido, más intrépido, porque yo sé que a Jesús le gusta la gente atrevida, intrépida, que se disponga a llamar su atención a través de una fe atrevida. Dice la Biblia, usa este adjetivo: clamaba con más intensidad. Era intenso en su voz, pero él clamaba mucho más. Entre más lo hacían que se callara, más clamaba. Y usaba el recurso que nos queda a nosotros. Cuando ya no hay más nada, acudimos al recurso de la misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, paralizó su agenda. Deteniéndose, mandó a llamarle: tráiganle. Y le dice: ten confianza. Ten confianza. Alguien que está aquí, esta palabra yo creo que va directo a su corazón. Ten confianza. Ten confianza. Ten confianza. En el nombre de Jesucristo, ten confianza. En el nombre de Jesucristo, levántate. En el nombre de Jesucristo, levántate. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús, por favor, ¿cómo me preguntas esto, Señor? Maestro, que recobre la vista. Por favor, yo quiero volver a ver como veía antes. Y Jesús le dijo:
vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es nuestra oportunidad, hermanos. Esta es tu oportunidad, amigo. Esta es tu oportunidad. La fe es la que llama la atención de Dios, por supuesto con una actitud de humildad, de reverencia, de disposición a la voluntad soberana de Dios. Yo quiero invitarte ahí donde estás. Alguien necesita oír este mensaje. Envía este mensaje a alguien que urgentemente necesita oírlo. Y quiero orar por usted que está ahí. Si hay alguien que necesita más fe, yo quiero invitarle que envíe una manito, que envíe un gloria a Dios, que envíe algo, porque creo que hay alguien que está aquí y este mensaje era para usted. Creo que alguien necesita una oración específica, que aumente su fe, que aumente ese factor que nos hace llamar la atención de Dios y mediante el cual el Señor nos envía lo que tiene para darnos. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, en esta noche, Señor Jesús, he predicado tu palabra dirigido por tu Espíritu Santo. He impartido el mensaje que has puesto en mi corazón, en mis labios, Señor. He sido obediente a tu dirección. Señor, hoy en acción a esta palabra, elevo mi voz delante de tu presencia con reverencia y con humildad en mi corazón, pero con una fe, Señor, definida de que eres suficiente para obrar en esta noche en el corazón de alguien. Los que han afirmado este mensaje hoy, Señor, desean recibir un toque de fe que solo tú puedes darnos, Señor. Te suplico, Señor Jesús, que envíes fe para movilizarnos a actuar, a atrevernos a hacer, Señor, lo que no harían otros con tal de ver tu milagro, tu gloria. A acogernos a tu voluntad a través de la fe, Señor. Te suplico, Señor, que hoy haya un testimonio de un milagro, Señor.